Expropiaciones, Estado omnipotente, espías cubanos disfrazados de médicos. El comunismo se instala en Argentina de la mano de su presidente, el camarada Alberto Fernández. Al menos eso afirman varios de sus oponentes, espoleados por el anuncio presidencial de intervención y posterior expropiación de una gran empresa privada de producción de alimentos. Pero como de costumbre, la realidad no es tan así. Todo comenzó con una rueda de prensa del presidente Alberto Fernández que algunos percibieron como una especie de toma del Palacio de Invierno versión gaucha. En ella, el presidente anunció que el Estado intervendría en la compañía Vicentín del ramo agroalimentario y que produce casi 30.000 toneladas de alimentos diariamente, la mayor parte para exportación. El motivo aducido fue la más que precaria situación económica de la compañía, con una deuda de $1.500 millones y cuya quiebra dejaría sin empleo a más de 5.000 trabajadores. Crisis que no es nueva. La empresa anunció que sufría estrés financiero apenas asumió Fernández hace 7 meses, cuando el coronavirus no podía ser considerado responsable de ninguna bancarrota. Que surgieran críticas no tiene nada de sorprendente. Al fin y al cabo, este tipo de intervenciones estatales resultan siempre polémicas allí donde se producen. Lo que resultó algo desconcertante es el tono más propio de una película de serie B de la Guerra Fría que de un desencuentro político del 2020. Muchas reacciones ante el anuncio presidencial sobre Vicentín en redes sociales y en algunos medios fueron un tanto, digamos, sobreactuadas, más propias de respuestas a un más que improbable decreto de expropiación masiva de los medios de producción para entregarlos al control obrero, una reforma agraria de corte coljosiano. Es la chavización de la economía. ¿De dónde viene el expropiese? Todos se acuerdan, y si no se los vamos a recordar ahora, de lo que fue Hugo Chávez en Venezuela. Es un concepto político, es una idea que tienen. A esto vinieron, a esto volvió Cristina. Argentina en este momento se caracteriza por un proceso de supresión de los derechos de propiedad, lo cual constituye un delito de lesa humanidad. Llegó un punto en que se volvió casi imposible distinguir los tuits que afirmaban que Argentina caminaba a paso firme rumbo al comunismo de los trinos de quienes se burlaban de esas afirmaciones. Poco importó que el presidente argentino, antes y ahora, siempre se haya declarado partidario del capitalismo. Quien me conoce sabe que soy un hombre que cree en un capitalismo más justo, pero que cree en el capitalismo. A mí no me da vergüenza decir que soy un capitalista. Esto dijo el presidente argentino. Hemos dispuesto una serie de medidas que tienen el propósito de rescatar a esa empresa. Y así lo interpretaron algunos. Exprópiese, señor alcalde, exprópiese. Esto dijo el presidente argentino. Los argentinos tenemos que estar muy contentos porque estamos dando un paso hacia la soberanía alimentaria. Y así lo interpretaron algunos. Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Esto dijo el presidente argentino. Este es un tema que venimos trabajando desde hace días, la idea de la intervención y de la expropiación. Y así lo interpretaron algunos. Тем, кого угнетают, самим брать все больше и больше в свои руки все управление государством, все управление хозяйством, все управление производством. Estas reacciones, algo desconcertantes ante un gobierno que dista bastante de definirse como socialista ni comportarse como tal, se deben en gran medida a lo que en Argentina denominan la grieta, que es básicamente la separación política y algo más entre los partidarios de los gobiernos peronistas de las últimas 2 décadas y sus adversarios. Y no es la primera reacción de ese corte. Recuerda mucho a la que se produjo cuando al inicio de la pandemia se anunció que médicos cubanos llegarían al país para ayudar en la contención del COVID-19. ¿Para qué mierda traen 800 médicos cubanos? Si no nos hacen falta médicos. ¿Para qué? ¿Cuál es? ¿Qué son espías, como dicen? ¿Son comandos cubanos? ¿Qué nos quieren meter? ¿Gente a laburar los servicios? ¿Qué es esto de los cubanos? ¿Qué invento raro hizo Cristina? Yo no tengo dudas que son agentes de inteligencia. No te voy a decir todos, pero yo sí. Sin lugar a dudas. Esta es la praxis típica que hace Cuba.
Pero más allá de algunas reacciones melodramáticas con más cálculo político que apego a esta dimensión del universo, el trasfondo de la operación es polémico por otros motivos. Vicentín fue la empresa que más dinero invirtió en la campaña para la reelección de Macri, que el hoy expresidente perdió ante Fernández. Y se presume que tanto interés se debía a que la compañía apostaba a que con el macrismo en la Casa Rosada se produciría un rescate más benigno. Es decir, una inyección de dinero público para reflotar la compañía a cambio de una devolución en cómodos plazos. Algo que ningún banco privado le habría otorgado por el estado de sus finanzas, por cierto. De hecho, la empresa ya había recibido una serie de préstamos durante el gobierno de Macri por parte de un banco estatal que le habría otorgado más dinero del que por ley pueden prestar esas instituciones. Además de sus problemas financieros, Vicentín se encuentra inmersa en un proceso judicial por ese motivo. Por otro lado, existe debate en torno a si el procedimiento anunciado por Fernández cumple con los trámites legales. Según Juntos por el Cambio, la alianza macrista, el procedimiento debe contar con la aprobación del Congreso. Según el gobierno, ese paso es posterior, dado que lo que se anunció es una intervención y la posible expropiación solo se produciría de superar el trámite parlamentario. Otras críticas se centran en comparar dos casos recientes de empresas en problemas, el de Vicentín con el de Lufthansa en Alemania. A priori es un punto interesante. Mientras en Argentina el Estado interviene en la empresa, en Alemania el Estado la rescata financieramente. Pero hay que tener en cuenta varias cosas al respecto. Primero, en el caso alemán, el problema de la empresa es puntual y está generado por la crisis de la pandemia, mientras que en el caso argentino, los problemas de Vicentín son de fondo. Ya eran muy graves desde antes del coronavirus, que los agravó todavía más. Segundo, no es un secreto a voces que la situación financiera de ambos países no tiene ni punto de comparación. No están las finanzas argentinas para permitir que quiebre una empresa de ese volumen de trabajadores y exportación, ni tampoco puede entregarle 1.500 millones de dólares y cruzar los dedos para que los devuelva pronto. Y tercero, en el caso de Lufthansa, a cambio del crédito, el Estado alemán pasa a ser el principal accionista de la aerolínea y controlará el 20% de las acciones de la empresa. Es decir, no es un préstamo con condiciones laxas y no hace falta mucha imaginación para predecir los titulares en Argentina si de haber tenido capacidad de hacerlo en estas circunstancias se hubiera aplicado una medida similar. Porque así es como funciona la famosa grieta, y en este caso, como en otros, las críticas no vienen tanto por la medida en sí, sino por quién las tomó. Y sería muy, pero que muy raro que esta deje de ser la dinámica en Argentina en los años por venir.